Bien, lo que vamos a partir viendo hoy día es, saludo Gabriel también. Vamos a ver depreciación. ¿Conocen el concepto de depreciación? Sí, hola profesor, buenas noches. Ah, En general, no lo sé la parte técnica, pero la depreciación es como no sé, cuando un producto con el tiempo empieza a perder su valor original. Puede ser por distintos tipos de factores. sí, pero con un cuidado, eso sí. Más que un producto, este concepto es relevante para lo que tiene que ver con los activos fijos. Está bien, algunas veces uno dice que un producto pierde valor. Puede ser. A ver, denme un segundo. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? No escucho. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, estoy en clase. ¿Por qué? ¿Ya? No, no puede ser eso. Alguien tiene que ser el guía y los demás son correctores. ¿Ya? Pero creo que no soy yo el profesor guía. Ya, ya. ¿Y cuándo podéis juntarte? Yo mañana tengo libre yo llego a las 7:10 a la universidad, desde las 8 hasta las 11 que tengo un avance, un examen de grado, no me recuerdo. Y después entro en una serie de reuniones en la facultad, así que no alcanzo. Dime tú, ¿a qué hora podís? No, a las 7 de la mañana yo llego a la universidad. Me tengo que ir porque tengo que ir a hacer clase a la FINI. Salgo de reunión a las 5:30, pero en la facultad. Sí, hago hasta las 10 de la noche clase. No, 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 no. Ay, perdón, cabro. Cuidado, independiente que muchas veces decimos en la práctica que eh, un activo se deprecia o pierde valor o alguna cosa,
Esto es vinculante y relevante para lo que son los activos fijos. Entiendan por activos fijos que son todos aquellos que participan en la creación, es un bien, ¿ah? Son bienes de capital en general, que participan en la producción de otros bienes y servicios. Una maquinaria, un computador, cuando hacemos clases estrictamente por online, etcétera. Todo lo que permita generar una renta. ¿Me entiende? ¿Me están escuchando, no, niños? Sí, sí, se escucha. Todo lo que permita generar luquita y que se requiere sí o sí para la generación de dicha renta es lo que podemos considerar como un activo depreciable. ¿Me entienden o no? Niños, Sí, profesor, una consulta cortita. ya. Tenía la duda porque es distinto a lo que está hablando usted. ¿Hoy es control o es para la otra semana? Ay, no me acordaba, pero no hay problema si dije que era hoy día, lo hacemos hoy día. No, no dijo nada, por eso tengo la consulta. Entonces hagámoslo la próxima semana porque ya no me acordé. Ya, listo. Ya. ¿Le puedo avisar a sus compañeros, por favor? Creo que no hay grupo, pero bueno, aquí decimos. Bueno, aquí lo estamos diciendo. La próxima semana, jóvenes, siendo 31 de mayo, hay el segundo control de avance del curso. Bien, démosle entonces. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la depreciación es tremendamente importante, pues, a pesar de no ser un flujo, es decir, que no sale plata de la caja de la empresa, el servicio de impuestos internos permite considerarlo como que fuese un costo antes de impuestos, a efecto de que rebajemos la base imponible y por tanto nos acojamos a una granjería o ventaja tributaria. Y la ventaja tributaria a la cual nos haríamos acreedores cada periodo, cada año, es la ponderación de la tasa de impuestos por el cargo por depreciación de los activos. Eso podríamos rebajar de impuestos. Entonces, es una cuestión tremendamente importante para la construcción del flujo de caja, a pesar de no ser un flujo. No es que me salga plata. Cuando el activo va perdiendo valor en el tiempo, no es que nos salga plata del bolsillo. La plata nos salió del bolsillo cuando compramos el activo, no después cuando lo estamos usando. Pero el Servicio de Impuestos Internos, a efecto de fomentar las inversiones de manera tal que la economía, las empresas, sean capaces de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, permite que nos acojamos a dicha ventaja. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? No, profesor, de momento no. Gracias. Bien. Y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual vamos a comparar la concepción que tiene en sí cualquier método, algún método. Ocurre que existen métodos que permiten depreciar la mayor parte del activo durante los primeros años. Eso conceptualmente significa que se trata de un método acelerado. Hay otros que se podrían emplear siempre que la ley lo permita, justamente en contrario, depreciando, perdiendo valor significa eso, la mayor parte del valor del activo durante los últimos años de vida útil de éste. Y, por defecto,
está el método de mayor facilidad en su cálculo, que es el método de depreciación lineal. Y el método de depreciación lineal asume que la pérdida de valor del activo va a ser uniforme a lo largo del tiempo de uso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas en la idea? ¿No? Ya. Entonces, como ya deben haber leído esta lámina, vamos a la siguiente. Aquí tenemos la nomenclatura que vamos a ocupar. Y no solo para el ejemplo, sino que de aquí hasta el final usted esto lo tiene que tener claro. V sub C es el valor de compra del activo y se mide en unidad monetaria. V sub R o V sub D, valor de rescate, valor de desecho, valor residual, valor de salvamento, etcétera, representa el valor por el cual podríamos vender el activo en el mercado de los activos usados con N años de uso. Ese valor, ese monto, esa cuantía, es una presunción que se hace respecto de cuál será el valor del activo en el mercado de los activos usados cuando debamos liquidarlo. Pero es una presunción y como tal puede o no cumplirse. V sub D es el valor depreciable, es la pérdida de valor que va a sufrir el activo en el tiempo y es la diferencia entre el valor de compra y el valor residual. Ambos, estos dos últimos, se miden en unidades monetarias también. N es la vida útil contable del activo, se mide en años. D sub J es el cargo anual por depreciación en el año J, con J corriendo de 1 hasta el final de la vida útil del activo. De A sub K, la depreciación acumulada hasta el año késimo. Es la suma de los montos de depreciación a medida que van pasando los años. V sub L, el valor en libros del activo al final del periodo késimo. Y se obtiene como la diferencia entre el valor de compra del activo y la depreciación acumulada. Y se mide en unidad monetaria. ¿Estamos? Esta nomenclatura es la que vamos a ocupar. Lo que tienen que saber en términos conceptuales y que nos van a permitir el trabajo en el ejemplo que vamos a analizar es la última fila. Tener claro que el valor del libro en algún año cualquiera va a ser igual al valor al cual usted compró el activo, menos lo que ya perdió en valor, que es la depreciación acumulada. La depreciación, recuerden, según leyeron, es la pérdida de valor de un activo fijo debido al uso, el paso del tiempo o problemas de obsolescencia. Sobre todo en el mundo de la tecnología, la obsolescencia hace que infinidad de activos pierdan valor rápidamente. Eso está en el mundo de los computadores. Ahí no es que el equipo, el computador esté muy ocupado, esté muy usado o esté muy viejito. No. Por los problemas que cada vez van mejorando la tecnología, los modelos antiguos van perdiendo rápidamente valor. ¿Hay dudas, niños? Ya. Esto lo tienen en los apuntes, así que no me interesa. Lo vamos a ver aquí mediante un ejemplo. No se maree, tampoco se pierda tratando, si es que le cuesta trabajar con las sumatorias que yo hice ahí para deducir las fórmulas. No se preocupen de eso. Entiéndalo como concepto y después la operatoria se va a dar cuenta que no tiene ni una gracia, que es lo que vamos a hacer en este cuadro. Entonces vamos a ver un ejemplo. Pongamos lo siguiente.
vamos a comprar una máquina para producir zapatos que nos va a costar 80.000 unidades moneda, pesos. 80.000 pesos. Y cuando la compramos, tiene una vida útil de 3 años y en algunos portales de internet o en los clasificados del Mercurio o en alguna página donde se transan activos, vemos que esta maquinita con 3 años de uso en el mercado de los activos usados se están transando en 20 luquitas. ¿Sigue hasta ahí? Hoy día compramos una máquina, 80.000 pesos. Esa máquina tiene una vida útil de 3 años según el fabricante. Y nosotros, a efecto de estimar el valor residual, buscamos en la web o en internet, en algunos portales de venta y compra de activos, de maquinaria, de tecnologías, qué sé yo, de lo que sea. Hoy día todo se puede vender por internet. Y vemos a cómo se están transando esas máquinas con 3 años de uso. ¿Entiendes? Y leímos que logramos detectar que el valor promedio es 20 lucas. Entonces asumimos que el valor residual 20.000. ¿Hay dudas? No, Es una profe. presunción, es una presunción, ¿ah? ¿Podemos acertarlo o no? Ese es otro tema. ¿Hay dudas? Con No, esto le estoy diciendo al Servicio de Impuestos Internos que yo voy a ocupar la máquina 3 años y al final del tercer año la voy a vender en 20 lucas. ¿Me sigue? Niños, sí, profe. ya. Por tanto, el valor depreciable, la pérdida de valor que va a sufrir el activo, es la diferencia entre el valor de compra y el valor residual. 80.000 menos 20.000, 60.000. Eso va a perder en valor nuestro activo, nuestra maquinita. ¿Hay dudas hasta allí? Vamos a suponer, por otra parte, que la tasa impositiva, como está actualmente para el común de las empresas, es el 27%. A ver, déjeme escribirla en porcentaje mejor. La tasa impositiva del 27% y la tasa mínima atractiva de retorno, que es el costo de oportunidad del dinero para la empresa, del 20% anual. ¿Me siguen hasta ahí? Niños, Sí, profe. ok. Ya. Entonces, aquí vamos a comparar distintos métodos de depreciación. Un método, al cual les dije hace un ratito, el método acelerado, significa depreciar la mayor parte del valor del activo en los primeros años de vida útil de. Por el contrario, un método desacelerado es justo al revés. Se deprecia la mayor parte del valor del activo hacia el final de la vida útil. En el método lineal se deprecia en forma uniforme. Es decir, siempre lo mismo. Entonces, vamos a proceder al llenado de esta tabla. Ocupando, hay un método que es el método de la suma de los dígitos del año, que nos permite tomarlo en forma acelerada o desacelerada, según sea nuestra intención. Suma de los dígitos
del año. A eso debe su nombre SDA, suma, las tres palabras que escribí con mayúscula, la primera letra, suma, dígito, año. Y eso además, la suma de los dígitos del año es un valor numérico. La suma de los dígitos del año es n medios por n más 1. ¿Y por qué? Porque este método, que lo podemos ocupar de cualquiera de sus dos variantes, o acelerado o desacelerado, nos permite depreciar en forma proporcional. Cuidado, proporcional lo mismo, no es lo mismo que uniforme. Uniforme es parejito, siempre lo mismo. En forma proporcional puede ser en una proporción creciente o decreciente, según sea acelerado o desacelerado el método. Pero ese dato lo requerimos. Bien, el método desacelerado, ocupando el método de la suma de los dígitos del año, nos diría lo siguiente: el cargo anual por depreciación es igual al valor depreciable partido por la suma de los dígitos del año y por J. J es el periodo. Esto es válido para todo J, en nuestro caso, de 1 a 3. No es necesario que se sepa esta fórmula de memoria, no tiene sentido. Es más, en la generalidad de los ejemplos, por no decir en todo, vamos a ocupar el método lineal. Ahí vamos a explicar el porqué. A pesar de que puede que no sea el mejor para las características del proyecto del activo, pero es lo que comúnmente se ocupa en la práctica. Entonces aquí lo que voy a hacer es reemplazar. Esto nos va a permitir calcular estos números, la suma de los dígitos del año, a cualquier método. En este caso vamos con el método desacelerado. Esto es lo primero que vamos a ver. Esto es en el caso de desacelerado. Entonces vamos a reemplazar los datos que conozcamos. El valor depreciable lo tenemos. La suma de los dígitos del año la tenemos también. Entonces, el cargo anual por depreciación nos quedaría en este caso 60.000 partido por n medios por n más 1. Si n vale 3, reemplacen aquí n más 1 6. 4 por 3, 12 partido por 2, 6. La suma de los dígitos del año en nuestro ejemplo es 6. En este caso, eso es igual a 6. 3 más 1 por 3 partido por 2. ¿Qué significa? Que aquí vamos a depreciar en base a sextos el valor de la... Listo. Y ahora vamos a proceder al llenado de la tabla en forma rapidita. Voy a llenar la columna 1 de esto. Esto es lo primero que estamos haciendo. Los valores que están en azul, en las tres celdas, aquí me equivoqué. Esta, me equivoqué en el coloreado. Esta debiera ser la celda azul. Esta. No la de arriba. Esas tres celdas que aparecen en los tres casos son universales. No dependen del método. Son universales. ¿Y qué es lo que son? Lo siguiente. El valor en libros al momento de la compra es el valor de compra. 80.000. Y lo marco al tiro en las tres tablas porque no depende del método. Este es el valor de compra. Y a lo que llenemos la tabla, escribo los otros dos. Vamos. Voy a llenar la primera tabla, el método desacelerado. El primer año J vale 1. Bueno, no lo dije. 60.000 partido por 6. 10.000.
10.000 por J, la depreciación. Por lo tanto, para el primer año J vale 1. 1 por 10.000. Para el segundo año J vale 2. 2 por 10.000. Para el tercer año J vale 3. ¿Me siguen? Sí. profe. Depreciación acumulada. Al año 1, ¿cuánto llevo? 10.000. Al año 2 y al año 3, es sumar, ¿ah? 10.000 más 20.000, 30.000. 30.000 más 30.000, 60.000. Y este valor es VD de la tabla. Y finalmente, vamos, valor en libros, 80.000, valor de compra menos depreciación acumulada, 80.000 menos 10.000, 70.000. 80.000 menos 30.000, 50.000. 80.000 menos 60.000, 20.000. Y este valor es el valor residual. Y no depende del método. En los tres casos, esa magnitud es exactamente la misma. ¿Ya? Después voy a llenar la cuarta columna amarilla. Vamos al método acelerado. En el método acelerado, ocupando el método de la suma de los dígitos del año, el cargo anual por depreciación es lo siguiente. VD partido por SDA por N más 1 menos J. Lo reemplazamos. VD SDA N más 1. N vale 3. 3 más 1, 4. Menos J. Es decir, 10.000 factor de 4 menos J. Y corre de J desde 1 a 3. Lo mismo que cualquiera de los métodos. El activo tiene 3 años de vida útil. Por lo tanto, al año 1 J vale 1. 4 menos 1, 3 por 10.000. 30.000. Al año 2 J vale 2. 4 menos 2, 2 por 10.000. Para el año 3 J vale 3. 10.000. Depreciación acumulada al año 1, 30.000. Al año 2, 50.000. Al año 3, 60.000. Valor en libros, 80.000 menos 30.000 en el año 1. 30.000. 80.000 menos 50.000, 30.000. 80.000 menos 60.000, 20. Me equivoqué por... Ay, dije que estoy llenando el acelerado. 30.000, 20.000, 10.000, 30.000, 50.000, 60.000, 50.000, 30.000. Ya. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Ya? Bien. Y está el método lineal, que es el de más fácil cálculo. Voy con la tabla del medio, ahora el método lineal.
En el método lineal, el cargo anual por depreciación, que es el mismo para todos los periodos, es VD partido por N. VD 60.000, N3, 60.000 partido en 3, 20.000. Y aquí le vamos a poner apellido peso al año y durante cada año. Por lo tanto, 20.000, 20.000, 20.000. Acumulada, 20.000, 40.000, 60.000. El libro, 60.000, 40.000, 20.000. ¿Hay dudas hasta aquí? Por mi parte, nada. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bien. Entonces ahora vamos a llenar la cuarta columna, que es la ventaja tributaria. Y es lo que les mencioné hace un rato, que el servicio de impuesto interno, a efecto de que seamos capaces de reponer los activos, nos permite cierta ventaja tributaria. Y esa ventaja queda de manifiesto de la siguiente manera. La ventaja tributaria es la ponderación de la tasa de impuestos por el cargo anual por depreciación para cada periodo. Es decir, en nuestro caso, si la tasa impositiva es el 27%, présteme atención, voy a la primera tabla, método desacelerado. El cargo anual por depreciación del año 1 es 10.000. ¿Me siguen? Por tanto, la ventaja tributaria será el 27% de 10.000, 2.700 pesos. Esa es la cantidad de plata que nos podemos ahorrar de impuesto producto de la inversión en esta maquinaria. El año 2, el 27% de 20.000. El año 3, el 27% de 30.000. En el método lineal, el 27% de 20.000. Que aquí es parejita. Y en el método acelerado, el 27% de 30.000. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas, niños? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Por mi parte, no, profe. Ya. Los demás parece que prendieron y entraron a la reunión y se fueron a cualquier lado. Y observan, en los tres casos, la sumatoria, sin considerar el valor del dinero en el tiempo. Las sumatorias de las ventajas tributarias son iguales.
2007 más 5004 más 8100, 5004 más 5004 más 5004, 8100, 5004, 2007. La sumatoria en los tres casos es lo mismo y coincide con esto. Es igual a la tasa impositiva por el valor depreciable. El 27% de 60.000, 16.200. Pero si se dan cuenta, están dispuestas temporalmente distinto. A esta altura el partido ya no debiese tener ninguna duda que no es lo mismo, dado el costo de oportunidad del dinero, tener 1.000 pesos hoy día que 1.000 pesos mañana o 1.000 pesos en 5 años más. No es lo mismo. Por lo tanto, debemos considerar esa situación, ese hecho de que la disposición temporal de este ahorro de impuestos es un ingreso desde la óptica económica para la empresa, porque le deja de salir plata para pagar impuestos, queda en la empresa, eso económicamente significa que es un ingreso, es distinto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular esta última celda en cada tabla. Y lo que allí expreso es lo siguiente. Voy a borrar lo que ya dije. Ese concepto VPVT es valor presente de la ventaja tributaria. ¿Y cómo se calcula? Bueno, como saben calcular valores presentes. El valor presente, voy a escribir uno nomás, los demás se hacen igual. Pero alguien los tiene que hacer, yo no lo voy a hacer. Pero requiero que se haga. Como la tasa mínima atractiva de retorno para la empresa es del 20, los descontamos al 20%. Necesito que alguien haga este número. ¿Alguien lo hizo? Niños, hagan los cálculos, ocupen la calculadora todas las clases. Se requiere que adquieran experticia en el manejo de la misma. Profe, a mí me da 10.687,5. 688. Sí, 688. Y lo otro hay que hacerlos también. Ya. Cambiando los datos por los correspondientes. No, tengo mis dudas. Me puedo haber equivocado yo. El segundo.
Es 11.250. Me sigue dando 3.000, 11.000 y tanto. $11.375. Entonces en el tercero puedo estar equivocado. No está bien, 12.063. Sí, está bien. Ya. ¿Hay dudas hasta aquí? Parece que te estoy hablando a ti solo, Camila. Javiera, di. No, profe, yo no tengo duda. Yo me había equivocado en el cálculo. Ya, mire. Si se da cuenta, el ahorro de impuestos expresado en pesos de hoy día es distinto en los tres casos. Y ese ahorro de impuestos, eso significa que es un ingreso económico para la empresa. Por lo tanto, mire lo que podría pasar. Supongan lo siguiente. Mire, acuérdese, según lo que vimos hace algunas clases atrás, el valor de los beneficios netos. Era la diferencia entre el valor presente de ingreso y valor presente de cuota. Aquí lo tenemos, para que lo entiendan, mire. Suponga usted que el valor presente de todos los otros flujos del proyecto son menos 11.000 pesos. Todos los otros flujos, ingresos, remuneraciones, gastos generales, todo lo demás nos dio esta cifra. Y ahora tengo que calcular el neto. Si yo hubiese ocupado, si es que la ley me lo permitía, si hubiese ocupado el método desacelerado, el valor de los beneficios netos sería positivo o negativo. Calculen el neto. Menos 11.000 más 10.688. ¿Sería mayor o menor que cero? Y si se recuerdan el criterio de decisión que definimos en aquella clase, claramente aquí interpretaríamos que el proyecto es no conveniente. ¿Hay dudas? Mientras que si hubiéramos ocupado cualquiera de los otros dos, al calcular el neto, el proyecto sería conveniente porque el valor de los beneficios netos sería positivo. Entonces, hay que tener cuidado con el método de depreciación que se adopte para los activos, pero siempre lo deben hacer dentro de lo ético y bajo el amparo de la ley, es decir, aquello que el Servicio de Impuestos Internos permita. ¿Me entiende o no? ¿Me entienden o no? Sí, profe. Ese es el corolario. ¿Hay dudas? ¿O le pondrían algo diferente? Es que no te quería pensar como El VN
¿Cuál era valor de los beneficios netos. beneficio? Era el valor actual de los beneficios netos. Ya, perfecto, para ver si es rentable o no el. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que se hace en la práctica aquí en Chile? El Servicio de Impuestos Internos tiene publicado unas tablas bastante añejas ya, y muchas veces dicen actualizada, pero sigue siendo una del 2003. Del 2003, 2003. Y en ella lo que le permiten es depreciar los activos, que aparece infinidad de activos y activos genéricos, le permite depreciar en 1/3 de la vida útil. Por ejemplo, si un activo, según el fabricante, según lo contable, según lo institucional, tiene una vida útil de 9 años, el Servicio de Impuestos Internos a usted le permitiría depreciarla en 3 años, en 1/3 de la vida útil. ¿Me sigue? Si se dan cuenta, eso como concepción tiene que ver con ser un método acelerado, porque deprecio, en vez de depreciar el activo en 9 años, lo voy a depreciar en 3, y obviamente los 3 primeros. Así es el tema. Esa es la situación, se deprecia a contar del primer año durante lo que permita la ley. En este caso el activo, a pesar de que tiene 9 años y eventualmente lo vamos a usar durante 9 años en la empresa, lo vamos a depreciar solo en 3. ¿Me sigue? Por lo tanto, por definición, eso consiste en un método acelerado. Y luego, para el cálculo de la depreciación en cada uno de los 3 años, se ocupa el método lineal. ¿Me explico? Si hubiera sido el caso con este activo, aquí, vida útil, supongan, 9 años, valor depreciable 9, pero lo vamos a depreciar en 3, por lo tanto el cargo anual por depreciación durante los 3 primeros años va a ser 20.000, y el año 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 0. El activo ya está totalmente depreciado. ¿Me entiende? Niños, ¿me entienden? ¿Hay dudas? ¿Qué duda tienes, Gonzalo? No, profe, no tengo duda. Era que le entendía lo que había explicado de la depreciación. Ya, correcto. ¿Hay dudas? Bien, seguimos entonces. Ahora, otra definición importante. Cuidado, ¿ah? La que nos permite construir el flujo de caja, que es lo que vamos a ver en un par de minutos más, es la depreciación contable, lo que hemos visto, lo que hicimos hasta este minuto. Lo que les voy a explicar ahora tiene que ver con otro tema, y es el concepto de depreciación económica, que la definición es bastante similar. Lean esta lámina, por favor.
Ahí yo voy a dar unos números para que veamos este ejemplo. Pero lean eso y esto. Ah, no he dicho nada. Ya. Es lo siguiente. Entonces aquí voy a dar un cierto perfil. Supongan lo siguiente. Esa maquinita que compramos en el caso anterior nos va a permitir generar estos flujos. En el tiempo. Nos va a permitir generar esos flujos de caja neto en el tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál es el concepto de depreciación económica? El siguiente. Al principio, cuando estamos comprando el activo, y según el estudio de mercado que hicimos, estos flujos eran los que íbamos a ser capaces de generar con este activo. Estamos parados aquí. Entonces me pregunto, bueno, ¿cuánto vale para mí esta máquina? ¿Y qué es lo que hago? Calculo el valor presente a tiempo cero. Y como la tasa mínima atractiva de la empresa era el 20%, ocupemos el mismo dato. Hay que hacer ese cálculo. Si no me equivoqué, me dio 79.861. ¿Cuál es el concepto que hay detrás? Aquí el siguiente. Para mí la máquina vale hoy día esto. ¿Qué es lo que es capaz de generar en términos de flujos? Transcurre el primer año, me muevo para acá. Tomo las 50 luquitas y me las echo al bolsillo. ¿Cuánto vale para mí la máquina de aquí en adelante? BP1 sería 30.000 partido por 1,2 más 30.000 partido por 1,2 al cuadrado. Y eso sería 45.833. ¿Hay alguien haciendo los cálculos también o no? Vuelve a transcurrir un año, me muevo para acá ahora. Pesco las 30 lucas que generó el activo y me las guardo. De aquí para adelante, ¿cuánto vale para mí la máquina? Lo que aún es capaz de generar. Transcurre un año más, me voy para acá. Pesco las 30 lucas y me las meto al bolsillo. Bueno, ¿cómo calculo la depreciación económica? Aquí.
Le voy a poner signo positivo porque estamos entendiendo que es la pérdida de valor. Fíjense, a medida que fue pasando el tiempo y el activo me generó los flujos y yo me los llevé, los retiré, me fui para mi casa con la plata, el activo va valiendo cada vez menos. Tenemos claro que matemáticamente debería tener signo negativo, pero eso no me importa. Este es el concepto de depreciación económica. Obviamente esa sumatoria tiene que darme lo que valía para mí el activo al inicio. Esta suma me da 79.860. ¿Qué es lo importante que hay detrás aquí? Que los activos debiesen valorarse a lo que son capaces de generar o en lo que son capaces de generar, no en lo que dice la contabilidad. ¿Se da cuenta? Si con este activo, si se acuerdan del ejemplo anterior, que nos costó 80 luquitas, ese activo me iba a generar flujos netos por 79 lucas, 79.800 pesos. Yo hice una buena o mala compra, habiendo pagado 80.000 por algo que en el tiempo, expresado en plata de hoy día, solo me iba a generar 79.800 pesos. ¿Compré bien o mal? Niños. ¿Hicimos una buena o mala compra? Niños. Yo no tengo dudas, profe. Pero te estoy preguntando, ¿hicimos una buena o mala compra? ¿Ah? ¿Hicimos buena o mala compra? Pagué 80.000 por algo que me va a generar 79.000. ¿Hice una buena o mala compra? Es mala compra, profe. Una mala Mala. compra. Mala. Resulta que hoy día viene un amigo que no ha ocupado la máquina. La tiene embaladita porque se dio cuenta que se había equivocado en la compra. Viene un amigo y les ofrece 75 lucas por la máquina. ¿Se la venden o no? ¿Usted ya pagó las 80 lucas? No, profe. No, porque si usted se queda con ella, ¿cuánto le va a generar la máquina? Si es que la abre y la empieza a ocupar, 79.862. obvio. Y si el gallo le ofrece 82 lucas, ¿usted se la vende? No, No, es que le escuché 72. 82. Ah, 82, sí, se la vende al tiro. Al tiro. ¿Hay dudas? No, eso es lo importante. Reitero, ¿qué significa esto? Que el valor de los activos tiene que ser visto por lo que son capaces de generar, no por lo que dice el sistema contabilidad. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Ojo, Sí, a profe. pesar de lo que dije, lo que nos va a permitir construir el flujo de caja es el concepto de depreciación contable, lo anterior, no esto.
¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe, sí. Sí, Ya. profe. Estamos en la hora, hacemos el recreíto. Nos vemos en 15. Tengo las 7, tengo las 8:03. A 8:18. Gracias. ¿10 niños volvieron? Ya, la Javiera me dice que sí. Ok, entonces vamos a terminar con esta parte y entrar ya en la explicación y uso de los distintos indicadores de eficiencia económica. Lo que vamos a construir ahora es el flujo de caja. El flujo de caja es lo mismo que han visto hasta la fecha y que ha recibido por nombre, según la materia que hemos ido analizando. El diagrama de flujo de caja, cuando trabajamos estrictamente en matemática financiera, y después lo que conocimos como nombre de perfil, con el nombre de perfil, en lo que era la parte de formulación y preparación de un proyecto. Flujo de caja, a diferencia de lo anterior, si bien es lo mismo, la diferencia radica en que aquí se trabaja en forma tabular, es decir, en una tabla. Y en esa tabla se va considerando todo lo que producto del proyecto es imputable a él, que tiene que ver más o menos con la concepción que vimos cuando analizábamos los costos evitables, costos inevitables, que es lo que era imputable a la decisión que estuviésemos tomando. En este caso, para el proyecto, habrán cuestiones que son imputables. Y todo eso, cualquiera de ellos puede connotar, ya sea un ingreso o un costo. Y en esta estructura tabular, lo que vamos a hacer ahora, en este minuto, es ir colocando el signo de ese ítem o esa partida. Entonces, lean esta lámina, por favor. ¿Ya? Niños, van quedando 2 nomás en la clasecita, así que Javiera y Juan. Javier y Gonzalo, ¿hay dudas? Yo ya la leí, profe. ¿Tienes dudas? No por el momento. Ok. Cuando lo Vamos, esté explicando quizás mejor, usted con sus palabras, quizás ahí me surge alguna duda. es esto. Aquí lo que estamos diciendo es lo siguiente, observe. Todo lo que represente inversiones a la empresa, que es la propietaria del proyecto, ¿le entra o le sale plata del bolsillo? De la caja. Comprar la maquinaria, comprar un galpón, un edificio, todo eso, ¿significa ingreso o egreso? ¿Me escuchan o no? Las inversiones para la empresa representan ingreso o egreso. ¿Le entra o le sale plata al bolsillo? Sale. Por lo tanto, tendrá signo. Negativo. Ahí está.
Después ya cuando el proyecto está operando, esta es la fase de ejecución, tiempo cero. En la operación, ingresos por venta, entra o sale plata. Ingresa. Ya, signo positivo. Costo de las ventas, costos variables, si usted quiere, el costo de las materias primas, el costo del personal administrativo, remuneraciones, todo eso. Ingreso o sale, Sale. Sale de plata. signos negativos. ¿Hay dudas? No, profe. Y aquí si quisieran pueden calcular un primer agregado, el margen bruto. El margen bruto es la suma de estas tres filas. La 4, la 5 y la 6. Y ahí dará un resultado que puede ser positivo o negativo. La depreciación, según lo que explicamos hace un ratito, aquí faltaban unos signos menos. Si bien no es un flujo, el servicio de impuestos internos permite concebirlo como un costo ex ante de impuestos. Entonces va a aparecer como un costo con signo negativo. Y aquí podemos calcular la diferencia, podemos calcular el margen neto, que es la suma entre el margen bruto más la depreciación, con el signo correspondiente, eso sí. La suma de las filas 7 y 8. Luego, si en el tiempo hubiesen otros ingresos, estos van a tener signo positivo o negativo. Otros ingresos tendrán signo positivo o negativo. Positivo. Otros egresos. Negativo. Y aquí tenemos otro agregado. Utilidad, y en ese orden, utilidad antes de intereses e impuestos, que es la suma de las filas 9 a la 11. Y eso tendrá un signo, pero ya es resultado de una operación, sí que ahí no hay nada que hacer. Los intereses que le debemos pagar al banco cuando nos conseguimos parte o nos conseguimos parte del monto requerido de inversión. Y que es parte de la cuota que le pagamos al banco. Representan un ingreso o un egreso para nosotros. Acuérdese del cuadro de cancelación de la deuda. Cuando usted pagaba en cuota, cada cuota va a tener una parte que es amortización y otra parte que es intereses. Esos intereses a usted representan una entrada o salida de plata de caja. Sería salida. Egreso, claro. Aquí viene otro agregado, utilidad antes de impuestos, la suma de utilidad antes de intereses e impuestos, más menos, con signo, los intereses. Después, los impuestos que hay que pagarle al fisco. Egreso. Ingreso. Utilidad después de impuestos es la suma entre utilidad antes más los impuestos, con su signo correspondiente. La depreciación, como la depreciación no es flujo, si bien aquí aparece restando, después de impuesto aparece sumando, a efecto de que en el flujo neto, en la última fila, la fila 23, solo quede la ventaja tributaria presente, lo que calculamos un ratito en la tabla, en el ejemplo ese que llenamos una tabla. Habrán casos en los cuales vamos a estar trabajando justo al revés, con costos. Entonces la depreciación va a aparecer sumando antes de impuestos y después de impuestos tengo que restarlo. Siempre es la operación contraria, entre antes y después de impuestos, a efectos de la depreciación. Después, los valores residuales de los activos depreciables, el valor residual de los no depreciables y la recuperación del capital de trabajo. Si se acuerdan del ejemplo que vimos hace un rato, cuando al tercer año nosotros vendiéramos el activo, íbamos a obtener 20 luquitas por él. Eso es un ingreso, porque me va a entrar platita.
generalidad de las veces. Lo mismo con los activos no depreciables y lo mismo con el capital de trabajo, que son los 3 ítems de inversión que aparecen aquí. Al final del periodo, algunos de ellos se van a recuperar a su valor de costo y otros según un cierto valor residual. Pero se recupera plata, por lo tanto es un ingreso. Y tal cual decíamos un ratito, como no tenía las lucas suficientes para financiar la inversión, me tuve que conseguir un préstamo. El banco me prestó plata, por lo tanto, va a entrar o salir plata a la empresa en ese instante. No me consigo el préstamo. Entrar. Va a entrar, tiene signo positivo. Pero, como íbamos a pagar ese crédito, por ejemplo, en cuotas, en cada cuota, una parte es interés y otra amortización, está el concepto de amortización, que es parte de la cuota. Y eso para nosotros es el egreso porque tenemos que ir cancelando el crédito. ¿Para qué es lo que ocurre? El Servicio de Impuestos Internos, consciente de que habrán proyectos en los cuales no se invertiría porque no se cuenta con el capital necesario o requerido, permite que parte de lo que significa el conseguir ese crédito y que se manifiesta vía los intereses, recuérdense el cuadro de cancelación de la deuda. La suma de las amortizaciones coincidía con el préstamo original, pero los intereses, que es el cargo adicional que nos hace el banco, producto de habernos otorgado el crédito, el Servicio de Impuestos Internos permite tomarlo exactamente igual como hemos hecho con la depreciación, en el sentido de que nos permite una ventaja tributaria o un ahorro de impuestos producto del financiamiento externo. Entonces, los intereses del crédito se consideran antes de impuestos, porque nos permite tomarlo como un costo y por tanto rebajar la base imponible. ¿Hay dudas? No, profe. No sé si alguien me habla a mí o a otra persona ahí. Un varón que hablaba. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que es el flujo de caja neto? La suma de las filas 16 en adelante, de aquí para abajo, en cada periodo. Y teniendo el flujo de caja neto, que era la obtención del perfil que habíamos visto antes, se puede llegar a evaluar el proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, con esto terminamos la unidad 4 y empezamos inmediatamente la 5. Indicadores de eficiencia económica. Aquí las dos primeras definiciones las deben recordar, qué es lo que es un proyecto y en qué consiste evaluar. El primero de los indicadores que vamos a describir es el que por definición usted siempre debiera calcular y que tiene por nombre valor actual neto y la sigla VAN o eventualmente BPN, valor presente neto. BPN, valor presente neto, VAN, valor actual neto. ¿Y por qué actual? Porque obviamente usted siempre requiere conocer el indicador de eficiencia antes de invertir en el proyecto para discernir si se trata de un buen o mal proyecto. ¿Y en qué consiste el VAN? Nada más que es un indicador de eficiencia económica que considera el valor actual o el valor presente de todos los ingresos y egresos que tiene el proyecto, que son imputables al proyecto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es descontarlos
flujos, ya sea de ingresos o egresos, lo que vimos en el flujo anterior, en la tabla anterior, a la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Qué era la tasa mínima atractiva de retorno? El costo alternativo del dinero para la empresa, costo de oportunidad del dinero. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños, en el concepto del VAN? Bien. Formulísticamente es esto. Tenemos el flujo de caja neto, lo que vimos recién en la tabla. Ahí está dispuesto el flujo de caja neto en el periodo 0, 1, 2, 3, n. Y aquí tenemos una tasa de interés vigente para el primer interperíodo y sub 1, para el segundo y sub 2, para el último y sub n. Entonces, según la expresión que acabamos de decir, ¿qué debiéramos hacer? Descontar todos los flujos a tiempo cero. La decisión de si el proyecto es bueno o malo la tenemos que tomar acá. Entonces tenemos que llevar todos los flujos a tiempo cero. ¿Y cómo? Descontándolo, lo que hacíamos en los ejemplos de matemáticas financieras. Entonces nos queda que el VAN es igual a la sumatoria desde J igual 0 a J igual N de los flujos de caja neto de cada periodo, descontados por la pitatoria, la multiplicatoria de los 1 más los I sub K. ¿Qué es lo que tengo aquí? Fíjese aquí, donde puse el asterisco. Estamos parados a tiempo cero, este flujo está expresado en pesos del año 0, queda igual. Después el flujo de caja neto del año 1, lo descontamos a la tasa vigente en ese periodo, y sub por un periodo. El flujo de caja neto del año 2, debemos descontarlo por 2 periodos, pero con el cuidado, si la tasa es distinta en cada periodo, lo tenemos que hacer por parte. Primero descuento el flujo 2 al año 1, a la tasa I sub 2. Y luego, estando parado ya en el periodo 1, lo descuento al 0, descontándolo a la tasa I sub. Y ahí queda la multiplicatoria de tasas. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bien, sigo nomás. Bien. Por otra parte, esto es lo que se asume frecuentemente en la práctica. Se asume que a pesar de que no tiene por qué ser así, pero se asume que el costo de oportunidad del dinero, la tasa de descuento relevante, la tasa de interés para descontar los flujos, es uniforme, es constante. Si así fuere, llegamos a la expresión más sencilla del VAN. El VAN se mide en unidades monetarias y nos quedaría el VAN entonces es menos la inversión inicial
más el flujo de caja neto del año 1 descontado por un periodo a la tasa mínima de retorno, más el flujo de caja neto 2 descontado por 2 periodos a la tasa mínima atractiva de retorno, y así sucesivamente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, si se quedan callados, yo asumo que entienden, sí. Entonces, como hemos entendido hasta este minuto, claramente, y entendiendo lo que hicimos en la tabla, en el flujo, observamos que el VAN es nada más que esto. El VAN es el valor presente de todo tipo de ingresos que genera el proyecto, menos el valor presente de egresos. Y como aquí yo estoy restando dos números, ese resultado puede ser mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. La ley de tricotomía. ¿Y qué es lo que representa? ¿Qué significa? ¿Qué nos lleva a pensar en cada caso? Si el VAN es mayor que 0, significa que la decisión es invertir. ¿Por qué? Porque interpretamos que el proyecto es conveniente. Es un buen proyecto. Por el contrario, si el VAN es negativo, significa que los egresos son mayores que los ingresos que genera el proyecto. Por lo tanto, entiendo que el proyecto es no conveniente, la decisión última debiera ser no invertir. Y si por esas cuestiones del destino el VAN fuese igual a 0, nos debiéramos declarar indiferentes, porque ese proyecto no genera riqueza. El VAN da cuenta del cambio en el nivel de riqueza del inversionista. Y evaluar significa determinar dicha capacidad. Aquí estaríamos evaluando por el VAN. ¿Y por qué? Porque da cuenta del cambio en el nivel de riqueza del inversionista. Y sería entonces ese que tenemos ahí arriba, el criterio de decisión ocupando el VAN como indicador de eficiencia económica. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Me voy a devolver una lámina para que se den cuenta una cosa. Mira. Que es tratar de determinar la relación entre el VAN y la tasa. Supongan que todos estos flujos, el neto, ingreso menos costo para cada periodo, tiene signo positivo. Si son positivos, los flujos de caja neta. La inversión aparece con signo negativo porque es un egreso. Entonces tiene signo de costo negativo. Fíjense, en la medida que la tasa aumenta, cada uno de estos cocientes se hacen más grandes o más chicos. Y la tasa aumenta, Es más chico. más chico. Por lo tanto, entiendan, si la tasa aumenta, el VAN va a ser mayor o menor. Sería menor. Menor. ¿Cómo es la relación? ¿Directa o inversa? Sería inverso en este caso. Listo. Ahí estamos. No se me pierda con la derivada, si no se recuerda cómo derivar esta sumatoria. No se me pierdan con aquello. Basta que lo entienda intuitivamente, que es lo que acaban de hacer. En la medida que la tasa de interés a la cual descuento los flujos sea mayor, el VAN tenderá a ser cada vez mayor o menor. 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 Y viceversa. ¿Hay dudas? ¿Hay No, por ahora, dudas? profe. Ok, vamos al segundo indicador. A ver, no, para que entiendan, para que les quede un poquito más claro, me voy a ir a un par de ejemplos al tiro.
Si hubiésemos logrado construir el flujo de caja del proyecto y llegamos a estos flujos, ¿cómo calcularían el VAN según lo que acabamos de ver? ¿Qué habría que hacer? Hay que Hay aplicar que, la relación. la Dime, relación, o sea, hay que hacer la fórmula para nada más. calcular el VAN. Menos 10.000 más 6.000 6.000 partido. más, sí, al tiro, más 3.006. Este flujo, que es del año 1, ¿durante cuánto tiempo debo descontarlo? En este caso al 10%. Es un elevado a 1, ¿no? A Un un periodo. periodo. El del año 2, el de 4.002 Serían 2 periodos, y el del 3.006, 3 periodos. listo. Y se calcula el VAM. ¿Hay dudas? No por mi parte, profe. ¿Hay dudas? Javiera, parece que se fue también la Javiera. Bueno, ¿hay dudas? No, profe. Ok. Estoy acá, profe, me dice. ¿Hay dudas? No tiene dudas. Ya, me devuelvo. Vamos al segundo indicador. La TIR. La TIR no es otra cosa que la tasa interna de retorno. Y las siglas TIR. Y es femenino, ¿ah? LATIR, el VAN masculino, LATIR femenino. TIR. ¿Qué es lo que es? Matemáticamente es aquella tasa de interés que hace el VAN igual a cero. Es aquella tasa de interés que hace el VAN igual a cero. ¿Y qué representa? Representa la tasa a la cual los flujos que va generando el proyecto. En el ejemplo que vimos recién, me voy a devolver al ejemplo. Aquí. Este proyecto genera flujos de 6.000, 4.002 y 3.006. Lo que me dice la TIR es que los flujos pueden ser reinvertidos a esa misma tasa en este proyecto o en cualquier otro, a esa tasa. Y se va a sostener en el tiempo, lo cual es una de las críticas que le vamos a hacer a la TIR. Porque no es verdad que eso sea cierto. Bueno, pero por ahora acéptenlo. Entonces, si entendemos que la TIR, después explico la tablita, mire, venga para abajo primero, váyase a las fórmulas que puse abajo. La TIR, tasa interna de retorno, es aquella tasa de interés que hace el VAN igual a cero. Entonces, aquí tenemos la expresión del VAN, que es la que ocupamos en el ejemplo de recién, y si hago el VAN igual a cero, si hago esto igual a cero, la inversión que aquí aparece restando la paso para el otro lado y va a quedar Sumando, sumando. positiva. Y ahí hay que encontrar esa tasa. Si se dan cuenta, este es un procedimiento equivalente a lo que hicimos en algún ejercicio de matemática financiera, como por ejemplo en Caramar Azul, que teníamos que encontrar una tasa de interés que nos dejara indiferente entre uno y otro. El procedimiento de cálculo es lo mismo que hicimos en ese minuto. Y hay que resolver ese polinomio por algún método. A los que no tenemos calculadora financiera, tendríamos que empezar a iterar hasta achuntarle. No es achuntarle, sino que es encontrarlo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Pero hay que tener claro lo siguiente. La TIR es un buen indicador de eficiencia, con las críticas que le vamos a hacer en todo caso, siempre
que se trate de un proyecto bien comportado. ¿Y qué es lo que entendemos por un proyecto bien comportado? Aquel que solo tiene un cambio de signo en los flujos. Ustedes miran aquí en la tabla, tenemos 5 casos. En la primera línea, primera fila, ¿cuántos cambios de signo tenemos? Cambios Solo de uno. signo en los flujos. ¿Ah? Uno. 1. No hay problema con la TIR. Tiene interpretación económica, aun cuando pueda ser discutible, pero la tiene. En el segundo caso, ¿cuántos cambios de signo hay? Hay uno igual. 1. En el quinto caso, También hay ni un uno. problema con la TIR. Vean la fila 3. ¿Cuántos cambios de signo hay? Hay 2. 2. Cuidado. Y en el 4, Hay 4. 4. Cuidado. ¿Por qué? Pues ocurre que van a existir tantas soluciones a este polinomio, al donde puse la circunferencia, aquí, una pseudo circunferencia, pueden existir tantas soluciones a ese polinomio como cambio de signos existan en los flujos. Si tuviéramos flujos que tienen esta disposición, como este de aquí, como la línea 4, podríamos eventualmente encontrar 4 resultados para la TIR. Y eso ya es un problema. Vamos a explicar al tiro el por qué. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces, mire. Me voy a ir al ejemplo para que le quede más clarito lo que voy a explicar aquí. Aquí, si se fijan la pregunta, nos pedían calcular el van y la TIR. ¿Siguen? Sí, profe. El van lo calcularíamos de esa manera. Aparentemente los dos, ninguno de los dos tiene duda. Y ahora mire, observe los signos de los flujos. ¿Cuántos cambios de signo hay? Hay uno. Por lo tanto, se trata de un proyecto bien o mal comportado. Bien comportado. Bien comportado. Y si así es, existe la relación que me dijeron hace un ratito. ¿Cómo es la relación entre la tasa y el van? La tasa de interés y el van. ¿Directa o inversa? Sería inversa. Inversa. ¿Qué significa eso en un caso como este? La TIR tiene que ser mayor o menor que el 10%. Al 10% nos da que el van es positivo. Si yo quiero que ese van disminuya hasta 0, para calcular la TIR, la Tendría que ser tasa a la menos. cual yo descuente tiene que ser mayor o menor. ¿Sería menor? Yo quiero que el van disminuya y la Ah, no, relación es sería mayor. Sería mayor. mayor, tiene que ser mayor que el 10. ¿Me sigue o no? Entonces, ¿qué es lo que haríamos para encontrar la TIR? Igualamos, hacemos el van igual a 0 y aquí empezamos a iterar. Lo mismo que hicimos en Cámara Azul. Nos empezamos a dar valores y ahí está en la tabla. Al 10%, que era el ejemplo que habíamos mirado recién, el van era 1630. Al 18, 292. Me estoy acercando al 0, pero todavía no llego. Me juego con el 25, me da negativo. Y seguí iterando. Aquí tiene que estar entre el 18 y el 25, más cercano al 18 porque tengo una diferencia de 292 pesos contra 670 pesos. Es más cercano al 18,
me jugué por el 20, calculé y me da 0. Y está ocurriendo eso. Si yo veo la representación gráfica del VAN versus la tasa de interés, y que se conoce con el nombre de perfil del VAN este gráfico, observo que la TIR, es decir, aquella tasa que hace el VAN igual a 0, es de un 20%. Al 10%, el resultado que obtuvimos hace un ratito, 1630. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, profe. Ya, entonces miren, lo voy a ver con este gráfico y después me devuelvo a lo otro. Voy a borrar. Profe, Listo. entonces, en este caso la TIR se usa para poder evaluar cuánto sería, para buscar el interés ideal, para buscar el La VAN. tasa de interés. Perdón, la tasa de interés. Eso. No ideal, aquí no me metáis el ideal. La tasa de interés que hace el VAN igual a 0. Ya. Y entonces miren lo que pasa. O En sea, este rango de tasas, el VAN es positivo o negativo, sin el 20, justo antes del 20. El VAN es positivo o negativo. sería positivo. Significa eso, que el proyecto genera o no riqueza. Sí, genera Genera. riqueza. ¿Invertirías o no? En ese caso sí. Sí, justo la tasa a la cual descontamos los flujos, la tasa mínima atractiva de retorno, el costo de oportunidad del dinero, fuese del 20%, ¿cuánto En sería ese, el VAN? 0. Y si la tasa de interés está en esta zona, a la cual vamos a descontar los flujos para el proyecto, ¿el VAN sería positivo o negativo? Negativo. Por lo tanto, ¿el proyecto sería conveniente o no conveniente? En ese, sí. Sería no conveniente en ese caso. Listo. Teniendo esto a la vista, entonces ocupando la TIR como indicador, podríamos decir, si la tasa, la TIR, es mayor que la ATMAR, la tasa mínima atractiva de retorno, si la ATMAR fuese el 10, el 5, el 15, en todos esos casos, ¿nos conviene o no nos conviene invertir? Ahí nos conviene invertir. Invertir. Si la TIR fuese menor que la ATMAR, ¿cuál sería la decisión? Que no conviene invertir. Y si por esas cuestiones del destino fuesen iguales, Indiferente. listo. Ese es el criterio ocupando la TIR. Me devuelvo, eso sí. Aquí. Entonces, vamos al monito de abajo. Aquí el gráfico que hemos hecho es el perfil del VAN, que es lo mismo que hicimos en el ejemplito de recién que miramos. Como se trata de un proyecto bien comportado, es decir, tiene solo un solo cambio de signo en su flujo, el perfil del VAN, que es el gráfico del VAN versus la tasa de interés, tiene que ser una función de esta forma, que tiene pendiente negativa porque describe una relación inversa entre la tasa y el VAN. Entonces, si asumimos que I sub P es la tasa mínima atractiva de retorno, podemos definir el criterio de decisión de la siguiente manera. Si la TIR es mayor que la ATMAR, la decisión será invertir o no invertir. Invertir. Ya. Si I sub P estuviese por aquí, la tasa de descuento pertinente, es decir, la TIR es menor que I sub P, la decisión debiera ser. No se invierte. Y si por esas cuestiones de la casuística, la tasa de descuento pertinente fuese justo esa. Es indiferente. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, yo no tengo ni una duda. La Javiera, compañera ¿tienes me. dudas? Es que la compañera se le cayó en internet, me avisó que no se puede Ah, conectar. entonces quedé contigo nomás.
Sí, Ya, estoy yo nomás, profe. ya vamos a hacer una cosa sana y le pido las disculpas. Vamos a llegar hasta aquí hoy día porque es importante que conozcan y entiendan bien los indicadores. Ya, profe.